Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Un tema bastante interesante. Recuerden que pronto vamos a tener nuestros exámenes, entonces tienen que prestar mucha atención, ver las clases grabadas y la próxima semana nos metemos de lleno a ver los cuestionarios. Nuestro tema del día de hoy es la especiación y las teorías actuales. Vamos a ver la especiación, las teorías actuales y esto incluye el gradualismo, el puntualismo y un poquito de la extinción y ser humano. Entonces, primero necesito que vean este video muy interesante acerca del tema para que cuando yo dé mi explicación ustedes no estén tan perdidos, que ya tengan una idea de lo que se trata el tema. ¿Listo? Vamos a ver el video. Hola, bienvenidos a este video donde les vamos a explicar la especiación y los tipos de especiación. Se conoce como especiación al proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras poblaciones, asiladas reproductivamente de la población anterior y entre sí, que con el tiempo irán acumulando otras diferencias genéticas. El proceso de especiación, a lo largo de 3.800 millones de años, ha dado origen a una enorme diversidad de organismos, millones de especies de todos los reinos que han poblado y pueblan la Tierra casi desde el momento en que se formaron los primeros mares. La especiación se divide en tres tipos: alopátrica, simpátrica y parapátrica. La especiación alopátrica es la que se produce cuando las poblaciones quedan aisladas físicamente debido a barreras geográficas, como ríos, montañas, entre otras, que interrumpen el flujo genético entre ellas. Las poblaciones aisladas irán divergiendo genéticamente por efecto de la aparición de nuevos genes mutantes y reorganizaciones cromosómicas, los cambios en frecuencias alélicas debido a la selección natural y la deriva genética, y con el paso del tiempo llegarán a producir razas distintas que se convertirán en especies distintas. Un ejemplo de este tipo de especiación son las ardillas Kaibab y Aves, que hace unos 10.000 años, cuando el sudeste de Estados Unidos era menos árido, en los bosques de la región existía una ardilla arborícola que tenía grandes mechones de pelos en la punta de las orejas. Durante cierto periodo y como consecuencia posible del aislamiento geográfico impuesto por la discontinuidad de los bosques, una población de ardillas quedó aislada en la meseta Kaibab del Gran Cañón de Colorado. Otro grupo de ardillas, las de Albert, quedó en una zona a unos pocos kilómetros al sur de la meseta, separadas por el Gran Cañón. Como las condiciones geográficas de ambos lugares eran ligeramente distintos, las dos poblaciones de ardillas se adaptaron de una manera independiente de la otra, convirtiéndose en dos especies distintas. Ahora les voy a hablar de la especiación simpátrica. Es cuando una especie, pese a ocupar el mismo territorio geográfico, se diversifica en subpoblaciones debido a la aparición de mecanismos de aislamiento que impiden el cruce. Esta especiación se divide en dos mecanismos de aislamiento, el presigótico y el postsigótico. Los mecanismos presigóticos son aquellos que impiden el apareamiento entre miembros de distintas poblaciones y evita la formación de una descendencia híbrida como el aislamiento ecológico. Un ejemplo de aislamiento ecológico son 6 de las 13 especies diferentes de pinzones de Darwin. Todos estos pájaros son muy similares morfológicamente y solo se diferencian en la forma, tamaño y fortaleza del pico. Se considera que todas estas especies habrían evolucionado de un grupo ancestral que habría colonizado una de las islas de los Galápagos y posteriormente las otras. Los diferentes hábitats encontrados que poseían diferentes fuerzas selectivas habían formado las especies que hoy existen. Los mecanismos por aislamiento posigótico se producen después de la formación del cigote debido a la incompatibilidad anatómica o fisiológica. Un ejemplo de estas es el aislamiento por esterilidad de los híbridos, como la mula, que tiene un número de cromosomas incompleto como para poder dar descendencia. Esto implica que no puede reproducirse, por ello son estériles. Y para finalizar, tenemos la especiación parapátrica. En esta especiación, mediante poblaciones periféricas, la nueva especie surge en hábitats marginales, habitualmente en el límite de distribución de una población central de mayor tamaño. El flujo interdémico entre estas poblaciones puede reducirse y finalmente ser inexistente, gracias a lo cual estas poblaciones periféricas pueden convertirse en especies diferentes. Un buen y claro ejemplo de especiación parapátrica es el que se da en una especie de hierba.
Grandes poblaciones de esta hierba, aledañas a centros mineros, han desarrollado resistencia a metales pesados. Este hecho las llevó a divergir de otras poblaciones de gramíneas aledañas que se distribuyen en suelos no contaminados y que no son resistentes a la presencia de dichos metales pesados. Pero la divergencia, en este caso, no solo se relaciona con la tolerancia a suelos contaminados, sino también con época de floración al margen de tener una frecuencia de autopolinización mayor. Ambas características le proporcionan un considerable aislamiento reproductivo respecto a otras poblaciones aledañas y no tolerantes. Listo. Veo que, Buenas tardes. veo que ya llegó Carla. Buenas tardes, Carla. Estábamos viendo el video acerca de la especiación y las teorías actuales. Es nuestro tema del día de hoy. Este tema nos incluye el gradualismo y el puntualismo. Carla, por favor, ayúdame a leer estos dos párrafos de aquí. Las teorías actuales sobre el origen de las especies toman como base la teoría sintética de la evolución, pero difieren entre ellas sobre todo en lo relativo al momento y al cómo se da la aparición de nuevas especies. Una especie es un conjunto de individuos más o menos parecidos que son capaces de reducirse entre ellos y dar lugar a descendencia fértil. El proceso de aparición de una especie a partir de una persistente es lo que llamamos especiación. Listo, Carla. Ahora sí vamos a conversar un poquito más acerca del tema. Las teorías contemporáneas sobre el origen de las especies se fundamentan en la teoría sintética. Esto quiere decir que se fomenta a base de la evolución, aunque difieren en cómo y cuándo ocurre la especiación. Una especie se define como un grupo de individuos similares, capaces de reproducirse y producir descendencia. Esto quiere decir descendencia fértil, es decir, que vamos a decir un gato tiene un hijo. El hijo de ese gato puede volver a tener un hijo y así crear descendencia fértil. La especiación ocurre cuando un grupo de individuos de una población original se diferencia del resto debido a barreras físicas o temporales que le impiden la reproducción con otros individuos de la misma especie, es decir, que no pueden tener crías o no pueden tener bebés. Con el tiempo, estas diferencias se van acumulando, hasta que los grupos separados ya no pueden reproducirse exitosamente o generar una descendencia fértil. Es decir, ya esta especie se va a ir perdiendo, marcando así el surgimiento de nuevas especies. Ya no va, por ejemplo, ya vamos a decir gato y gato ya no va a haber. Ahora va a tener que buscar la manera de reproducirse, pero con otro tipo de especie. Y de ahí ya no es, la cría que van a tener ya no va a ser un gato, solo un gato, sino que va a tener otro tipo de sangre, ya va a ser algo, una cría mixta. Según la interpretación evolutiva aceptada, todas las especies actuales se derivan de ancestros comunes, es decir, las especies que tenemos actualmente ahora no son como eran antes, es decir, han cambiado bastante. Por ejemplo, en el caso de los gatos eran muchísimo más grandes y eran salvajes y de paso tenían las orejas puntiagudas. Como tú puedes ver ahora, los gatos son más chiquitos, son súper dóciles y sus orejas son bastante pequeñas, no son nada puntiagudas. La historia evolutiva y el parentesco entre especies pueden representarse mediante cladrogramas, es decir, esquemas en forma de árbol genealógico, que muestran estas relaciones de sangre, pero son basados en similitudes y diferencias genéticas y morfológicas. Entonces, estamos hablando de esta página de aquí, de la especiación y las teorías actuales. Como te puedes dar cuenta, aquí tenemos una imagen de la lagartija, cómo ha ido evolucionando, qué diferentes tipos, ¿sí ves? Se dice que antes era así.
y hasta el fin, hasta como la conocemos ahora. Entonces, vamos a la página de acá abajo. Nos vamos con el gradualismo y el puntualismo. Vamos a explicar eso. Antes de seguir, Carla, no olvides que la próxima semana tenemos exámenes y los exámenes se tienen que dar con la cámara encendida. Ya, listo. Entonces vamos a hablar del gradualismo y el puntualismo. A ver, vamos a comenzar con el gradualismo. Este postula que las especies evolucionan a través de cambios que se van acumulando con el tiempo, debido a la adaptación del entorno, a la adaptación que hayan tenido que enfrentarse, lo que eventualmente conduce a la aparición de variedades de subespecies y finalmente a una nueva especie en sí. Esto se ha ido dando desde hace miles de años. Sin embargo, enfrenta críticas significativas por la escasez de fósiles. Es decir, puede ser que hayan habido muchas más especies que no conocemos. O que, por ejemplo, el perro siempre ha sido así como es ahorita. No, no se sabe concretamente, ya que no hay los suficientes fósiles que documenten los supuestos pasos que se dieron antes. Los gradualistas argumentan que estos fósiles podrían existir, pero son raros debido a las condiciones específicas de fosilización. Es decir, el gradualismo es como que los que buscan estos fósiles. En contraste, es decir, el opuesto, la teoría del equilibrio puntuado del puntualismo, que esta fue propuesta por Stephen J. Gould y Niles Erland, que sugiere que las especies tienden a mantenerse estables, es decir, que siempre fueron como son actualmente y sin cambios significativos durante largos periodos, es decir, por largos años, que siempre han sido como están, que siempre han sido igualitos. La especiación, según el puntualismo, ocurre en poblaciones pequeñas. No puedes decir, solo puede pasar en un grupo pequeñito, no puede pasar en animales que tienen un grupo muy grande. ¿Por qué? Porque los cambios evolutivos ocurren rápidamente, en lapsos de tiempos cortos. Es decir, esto ocurre muy rápido, pero en lapsos de tiempo muy cortos por lo mismo. Pero posiblemente estos son cientos y cientos de años. Esta teoría, la teoría del puntualismo, explica la falta de fósiles que muestren las transiciones graduales a través de los años, de los cambios evolutivos rápidos y localizados que han ocurrido en este periodo de tiempo. Y esto investiga si de verdad son periodos cortos o son periodos largos. ¿Por qué? Porque si son periodos cortos, son menos propensos a la fosilización y es decir, va a ser casi imposible. Entonces, tenemos dos contras, el gradualismo y el puntualismo. El gradualismo se dedica a buscar estos fósiles y el puntualismo se dedica a decir que no, que estos fósiles no existen. ¿Por qué? Porque esto pasa en un lapso corto de tiempo y por eso no hay fósiles. Ambas teorías representan enfoques complementarios en la comprensión de la evolución biológica, reconociendo que el proceso puede ser gradual en algunos casos y puntual en otros, dependiendo de las condiciones ambientales y genéticas que se hayan dado en cada especie. Entonces, como puedes darte cuenta, acabamos de abarcar las dos, el gradualismo y el puntualismo. Aquí puedes ver unas imágenes del esquema del gradualismo, que puedes ver que hay más, que con el tiempo han ido cambiando. Puedes observar el color, incluso la forma. Actualmente se ve que el caracol es hasta más picudito y tiene como manchas marmoleadas. Y según el puntualismo, el caracol lo único que ha hecho es crecer un poquito más y cambiar de color. No ha pasado por todos estos procesos que nos dice el gradualismo. Entonces, eso, Carla, hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Tenemos dos deberes, ya sabes, hasta las 10 de la noche. ¿Tienes algún inconveniente, alguna tarea que no te haya revisado? No, Miss, todo está bien. Ya, listo. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Nos vemos. Ya, está bien, chao.